En algún momento cada estudiante de la Biblia ha encontrado algunos pasajes de las Escrituras que son difíciles de entender. Esta dificultad no debería sorprendernos, porque cualquiera de nosotros que nos enfrentamos a otra cultura y visión del mundo, sabemos que inevitablemente habrá cosas que no entenderemos de inmediato, porque esas cosas son extrañas para nosotros. La forma en que abordamos pasajes difíciles no solo revela mucho acerca de nuestra actitud sobre las Escrituras, también muestra cuán serios somos en nuestra búsqueda de las respuestas. Y la cantidad de tiempo y energía mental que invertimos para lidiar con las dificultades, tratando de encontrar soluciones que sean fieles a las Escrituras, revela también cuán importante es la Escritura para nosotros y cuán importante es encontrar respuestas para nosotros. Los pasajes difíciles no solo nos desafían, sino que también brindan una oportunidad única de profundizar y buscar las Escrituras más a fondo para que podamos entender a los escritores de la Biblia y el mensaje que Dios tiene aún más completamente para nosotros. No vamos a considerar ni dar respuesta a los textos difíciles en esta lección, sino cómo afrontar y qué hacer ante un texto difícil. Así que vete por tu Biblia y mantente en sintonía. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzaremos leyendo la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, que según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Pedro no dice que todas las cosas son difíciles de entender, sino que algunas cosas lo son, y que tristemente algunos tuercen. ¿Qué lector honesto de la Biblia no ha encontrado textos que resultan extraños y difíciles de entender? Ciertamente en algún momento u otro, todos hemos pasado por esa experiencia. Es por eso que hoy daremos un vistazo no tanto a los textos difíciles, sino a cuál podría ser la razón de esos desafíos y cómo podemos superarlos como fieles buscadores de la verdad en la palabra de Dios. Y al final, algunas de estas declaraciones desafiantes podrían no resolverse jamás de este lado de la eternidad. Pero al mismo tiempo, la gran mayoría de los textos en la Biblia no presentan ninguna dificultad y no tenemos por qué permitir que el pequeño número de textos difíciles debilite nuestra confianza en la confiabilidad y autoridad de la palabra de Dios como un todo. Veamos entonces qué hacer frente a algunas contradicciones aparentes. Vamos a 2 Timoteo capítulo 2, versículos 10 al 15, y nos dice así. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ningún estudiante de la Escritura reflexivo y honesto negará el hecho de que hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender. Pero quienes rechazan la enseñanza bíblica de la revelación e inspiración divinas, a menudo afirman que esas dificultades son contradicciones y errores. Y debido a que para ellos la Biblia no es más que un libro humano, creen que la Biblia debe contener imperfecciones y errores. Y con esa mentalidad abordan su estudio y a menudo no hay intentos serios de buscar una explicación que tenga en cuenta la unidad y la confiabilidad de la Escritura, la cual emana de su inspiración divina. Las personas que comienzan a cuestionar las primeras páginas de las Escrituras, por ejemplo, el relato de la creación, pronto también llegan a dudar y a tener incertidumbre del resto de las Escrituras. Algunas de estas discrepancias de las Escrituras podían deberse a errores menores de copistas o traductores. Mira lo que escribió Elena de White y quiero leer aquí del libro Mensajes Selectos.
Tomo 1, página 18 y 19. Dice, algunos nos miran muy serios y dicen, ¿no creen que pudo haber habido un error de copista o traductor? Todo es probable. Y los que son tan estrechos para vacilar y tropezar en esa posibilidad o probabilidad, también estarán listos para tropezar en los misterios de la palabra inspirada. Porque su mente débil no puede discernir los propósitos de Dios. Sí, tropezarían con la misma facilidad en los claros hechos que acepta la mente común que discierne lo divino, y para la cual las declaraciones de Dios son claras y bellas, llenas de meollo y grosura. Todos los errores no ocasionarán dificultad a un alma, ni harán que ningún pie tropiece, a menos que se trate de alguien que elaboraría dificultades de la más sencilla verdad revelada. Por eso es tan importante que nos acerquemos a la Biblia con espíritu de humildad y sumisión. Pregunto, ¿has tenido alguna vez la experiencia de encontrar un texto o un conjunto de textos que no entendiste o que te resultaron difícil de armonizar con otros textos o con la realidad en general? Es difícil imaginar que no hayas enfrentado este problema en algún momento u otro. La pregunta es, ¿cómo respondiste? O lo que es más importante, ¿cómo debes responder? Veamos qué dicen estos textos que pueden aplicarse a la pregunta de cómo abordaremos los pasajes difíciles. Leeré 3 textos. Primero, en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón voluntariamente te he ofrecido todo esto y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ahora ha dado para ti espontáneamente. Voy a Proverbios 2:7. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Y 1 Timoteo 4:16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. O sea que solo cuando somos honestos podemos enfrentar las dificultades adecuadamente. La honestidad nos impedirá dar respuestas superficiales que realmente no soporten la prueba del escrutinio. Dios se complace con la honestidad y la integridad. Por lo tanto, debemos emular su carácter en todo lo que hacemos, incluso en nuestro estudio de la Biblia. Es mucho mejor esperar hasta encontrar una respuesta sostenible para que tratar de proporcionar una solución evasiva o insatisfactoria o dar una respuesta totalmente errónea. Porque un efecto colateral positivo de ser honestos en nuestro estudio bíblico es que genera confianza y la confianza es el núcleo de todas las relaciones personales saludables. Convence a las personas mucho más que respuestas endebles. Y es difícil decir, mira, no sé, voy a estudiar. Pero hay gente que tiene la respuesta para todo, aunque esté equivocada. Es mejor decir simplemente que no se sabe cómo responder a la pregunta o explicar con precisión el texto, que tratar de hacerlo y decir lo que uno quiere que diga cuando tal vez realmente no lo dice. Las personas prudentes desean sinceramente conocer la verdad de la palabra de Dios y por lo tanto siempre se aseguran de no sacar conclusiones apresuradas que se basen en un conocimiento limitado o en una evidencia frágil. Es como la semilla que cae en terreno fértil y da fruto para vida eterna. Las personas cautas están decididas a no pasar por alto ningún aspecto o detalle que pueda ser importante. No tienen prisa en su pensamiento, sino que son minuciosos y diligentes en el estudio de la palabra de Dios y toda la información relacionada. Los beneficios de la humildad al abordar la palabra de Dios son múltiples. El hábito de la investigación humilde es la base de todo crecimiento en el conocimiento, ya que genera una libertad que produce naturalmente un espíritu que puede ser educado. ¿Sabes que esto no significa que a menudo las personas humildes estén necesariamente equivocadas o que siempre cambien de opinión y nunca tengan una convicción firme? Solo significa que son sumisos a la verdad bíblica, son conscientes de las limitaciones de su conocimiento y por lo tanto son capaces de expandir su conocimiento y comprensión de la palabra de Dios, de manera que la persona intelectual, arrogante y orgullosa, no lo haría. Yo quiero leerte una cita
de la Review and Herald del 22 de agosto de 1907. Aquí está. Todos los que acudan a la palabra de Dios en busca de orientación, con mentes humildes e inquisitivas, decididos a conocer los términos de la salvación, entenderán lo que dice la Escritura. Pero los que traen a la investigación de la palabra un espíritu que ella no aprueba, obtendrán de la búsqueda un espíritu que ella no ha impartido. El Señor no le hablará a una mente a la que no le importa. No desperdicia su instrucción en alguien que es voluntariamente irreverente o contaminado. Pero el tentador educa a todas las mentes que se rinden a sus sugerencias y esté dispuesto a hacer que la santa ley de Dios no tenga ningún efecto. Necesitamos humillar nuestros corazones y con sinceridad y reverencia buscar la palabra de vida. Solo la mente que es humilde y contrita puede ver la luz. Hermosas palabras. Y la pregunta es, ¿cómo lograr el equilibrio exacto entre la humildad y la certeza? ¿Cómo lograrlo? Por ejemplo, ¿cómo responderías a la pregunta de cómo pueden los adventistas del séptimo día estar tan seguros de que tienen la razón sobre el sábado cuando la mayoría de los demás están equivocados? ¿Tienes tú la respuesta? ¿Sabes la razón de tu fe? ¿Tienes la base bíblica? ¿Cómo lo dices? Tal vez eso es muy importante. Pero otro factor importante es determinación y paciencia. Vamos a Gálatas capítulo 6, versículo 9, y nos dice así. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y aunque Pablo aquí habla sobre nuestra persistencia en hacer el bien a los demás, la misma actitud es necesaria cuando tratamos con preguntas difíciles. ¿Por qué la determinación y la paciencia son importantes para resolver los problemas? Los logros reales siempre requieren tenacidad. A lo que obtenemos con demasiada facilidad, a menudo lo valoramos demasiado a la ligera o no lo valoramos. Las dificultades que encontramos en la Biblia nos dan la oportunidad de poner a trabajar nuestros cerebros. Y la determinación y persistencia con la que buscamos una solución revela cuán importante es el problema para nosotros. Cualquier tiempo que pasemos estudiando la Biblia para tratar de describir más sobre su significado y su mensaje es tiempo bien empleado. Hazte un favor a ti mismo, dedica tiempo para leer el libro. Quizá la experiencia de buscar diligentemente una respuesta en las Escrituras, incluso durante mucho tiempo, será una bendición mayor que la solución al problema si es que finalmente lo encontramos, porque Dios te va a revelar más y más verdades. No puedes exponerte a este libro sin encontrar una mina de verdad. Y cuando encontramos la solución de un problema complejo, se convierte en algo muy valioso para nosotros. El hecho de que no puedas resolver una dificultad rápidamente no prueba que no se pueda resolver. Es notable la frecuencia con la que pasamos por alto este hecho evidente. Hay muchos que cuando encuentran una dificultad en la Biblia y reflexionan un poco y no pueden ver ninguna solución posible, llegan inmediatamente a la conclusión de que el problema no puede resolverse. Y algunos comienzan a cuestionar la confiabilidad de la Biblia en su totalidad. Pero no debemos olvidar que puede haber una solución muy fácil, incluso aunque nuestra limitada sabiduría humana o ignorancia tal vez no la veamos en nuestra limitación. ¿Qué pensaríamos de un principiante de álgebra que, después de haber intentado en vano durante media hora resolver un problema difícil, afirma que no hay solución posible al problema, solo porque no pudo encontrarla? Lo mismo es cierto para nosotros en nuestro estudio de la Biblia. Cuando algunas dificultades desafíen incluso tus esfuerzos más potentes para resolverlas, déjalas de lado por un tiempo y mientras tanto practica lo que Dios te ha mostrado claramente. Y algunas ideas espirituales se obtienen solo después de que hemos estado dispuestos a practicar lo que Dios ya ha dicho que hagamos. Por lo tanto, sé persistente y paciente en tu estudio de la Biblia. Después de todo, la paciencia es una virtud de los creyentes al final de los tiempos, ¿verdad? Y ahora, lo que yo considero posiblemente el factor más importante. Enfrenta las dificultades en las Escrituras con oración.
Y voy a leer 3 versículos y comienzo con Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y Hechos 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Bueno, ¿qué hicieron los apóstoles y los miembros de la iglesia primitiva cuando se enfrentaron con preguntas difíciles? ¿Por qué las Escrituras siguen siendo la mejor fuente para su propia interpretación? La mejor solución para las dificultades bíblicas se encuentra en la Biblia misma. Profundiza, sigue cavando. Dios te va a revelar. Usa los recursos que hay disponibles, tantos libros, comentarios, tanta toda de gente que ha estado investigando antes que nosotros. Pero sobre todo con una mente abierta y corazón dispuesto, sigue orando: Señor, muéstrame, y Dios te va a guiar a toda la verdad. Porque los problemas bíblicos se abordan mejor cuando se estudian a la luz de toda la Escritura, en lugar de considerar solo un texto aislado de los demás o de toda la Escritura. De hecho, debemos usar la Biblia para que nos ayude a entender la Biblia y aprender a extraer las grandes verdades que se encuentran en las Escrituras. Es una de las cosas más importantes que podemos hacer. Si no comprendes un pasaje de la Escritura, intenta reunir algo de luz de otros pasajes bíblicos que traten sobre el mismo tema. Y siempre trata de encontrar en la Escritura declaraciones claras que arrojen luz sobre los pasajes que son menos claros. También es muy importante no oscurecer ni empañar las declaraciones claras de las Escrituras al traer pasajes difíciles de entender. En vez de recurrir a fuentes extrabíblicas o filosofía o ciencia para que expliquen el significado de la Biblia, debemos permitir que el texto de la Escritura misma nos revele su significado y estaremos en terreno seguro. Se ha dicho que estando de rodillas miramos las dificultades desde una perspectiva nueva, ¿verdad? Literalmente diferente. Porque en la oración indicamos que necesitamos ayuda divina para interpretar y comprender las Escrituras. En la oración buscamos la iluminación de nuestras mentes a través del mismo Espíritu Santo que inspiró a los escritores bíblicos a escribir lo que escribieron. En la oración, nuestros motivos quedan expuestos y podemos decirle a Dios por qué queremos entender lo que leemos. En la oración le pedimos a Dios que abra nuestros ojos a su palabra y que nos dé un espíritu dispuesto a seguir y practicar su verdad. Amigos, esto es crucial. Y cuando Dios nos guía a través de su Espíritu Santo en respuesta a nuestras oraciones, no contradice lo que ha revelado en la Biblia. Aquí quiero hacer una pausa. Vas a encontrar verdades nuevas que tal vez no te explicaron en tu iglesia, o tal vez no las sabías, o no habías escuchado de ellas. No trates de negar la nueva luz. Dios no nos va a dar más luz que la que queremos aceptar. Y si aceptamos ese rayo de luz claramente expuesto en su palabra, nos dará más y más luz, porque la vida del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y el día perfecto será cuando Jesús venga a las nubes de los cielos. Dios siempre está en armonía con la Biblia y confirmará y edificará sobre lo que les inspiró a los escritores bíblicos para que nos comunicaran a cada uno de nosotros. Puedes pensar en ejemplos de respuestas deshonestas sobre la Biblia y el impacto negativo a largo plazo que han tenido en otros. Puedes pensar en situaciones en las que las respuestas honestas a las preguntas bíblicas hayan tenido un impacto positivo a largo plazo en quienes las escucharon. Y otro punto más, enfrenta las dificultades humildemente. La humildad es lo opuesto al orgullo, porque el orgullo nos impide apreciar las ideas y los logros de los demás. El orgullo no necesita aprender, porque el orgullo piensa que ya lo sabe todo. La humildad, por otro lado, reconoce que la verdad no es algo creado por uno mismo, sino que es inspirada por Dios. Y las personas humildes tienen un espíritu de enseñanza y no afirman
tener todas las respuestas. Son capaces de expandir su conocimiento de la palabra de Dios de una manera que las personas arrogantes y orgullosas son incapaces de hacer. Y debido a que el orgullo está profundamente asentado en todos nosotros y la humildad va en contra de nuestra cultura y sociedad, una postura de humildad es quizás la actitud más difícil de asumir en el estudio de la Biblia. ¿Conoces a alguien que tenga un carácter intelectual genuinamente humilde? O sea, humilde genuinamente. ¿Qué es lo que más te impresiona de su vida y sus estudios? Reflexiona sobre la siguiente cita, esta declaración de Elena de White, Testimonios para la Iglesia, volumen 3, página 255. Aquellos que deseen dudar tendrán mucho espacio. Dios no propone eliminar toda ocasión para la incredulidad. Él da evidencia que debe investigarse cuidadosamente con una mente humilde y un espíritu de enseñanza, y todos deben decidir a partir del peso de la evidencia. Por eso, al hacer esto, pregunto cómo ayuda la oración a entrar en el estado mental correcto para poder comprender y obedecer mejor la palabra de Dios. ¿Sabes que muchos de los llamados errores no son el resultado de la revelación de Dios, sino el resultado de nuestras malas interpretaciones? No surgen de ninguna oscuridad de la Biblia, sino de la ceguera y el prejuicio del intérprete. Sin embargo, hay algunas dificultades bíblicas que sí desafían las soluciones rápidas. Son difíciles de entender, incluso para la persona más honesta y decidida. Pero el hecho de que no haya encontrado una solución a un problema en particular no significa que no haya solución en absoluto. Es muy probable que otros estudiantes cuidadosos de las Escrituras hayan luchado con la misma dificultad mucho antes que yo, antes que tú. Y probablemente haya una respuesta, incluso si no soy consciente de ello. Pero también podemos experimentar lo que Daniel experimentó cuando fue confrontado con los pasajes de las Escrituras que no entendió. Él oró, y cuando estamos de rodillas podemos alcanzar más alto. Podemos obtener una perspectiva completamente nueva sobre algunos problemas, porque Dios viene en auxilio de aquellos que oran pidiendo revelación, pidiendo comprender. Yo he oído tu oración, dijo el ángel, he sido enviado a ti en respuesta a tus oraciones, se le dijo a Daniel. Pero se preguntó, ¿en qué situaciones la oración ha marcado una diferencia en tu vida cuando se trata de algunas preguntas difíciles? ¿Has estado rogando al Señor por luz de su palabra, sinceramente? En la Biblia es cierto, hay muchos misterios que los seres humanos finitos encuentran difíciles de comprender y que son demasiado profundos para que podamos explicarlos completamente. Es por eso que necesitamos una mente humilde y deberíamos estar dispuestos a aprender de las Escrituras con oración. La fidelidad a las Escrituras permite que el texto bíblico, aun cuando su significado vaya en contra de nuestra tendencia natural, diga lo que realmente dice. La fidelidad de las Escrituras respetará el texto en lugar de alterarlo o evadir su verdadero significado. Bueno, finalizo con esta cita, seguida de algunas preguntas de reflexión. Está en el conocido librito, que es un clásico, el más leído, más traducido después de la Biblia, El Camino a Cristo, página 95. Cuando la palabra de Dios se abre sin oración ni reverencia, cuando los pensamientos y afectos no están fijos en Dios o en armonía con su voluntad, la mente es oscurecida con dudas y entonces con el mismo estudio de la Biblia se fortalece el escepticismo. El enemigo se posesiona de los pensamientos y sugiere interpretaciones incorrectas. Y cuando los hombres no procuran estar en armonía con Dios en obras y en palabras, entonces, por más instruidos que puedan ser, están expuestos a errar en su modo de entender las Escrituras y no es seguro confiar en sus explicaciones. Los que acuden a las Escrituras para encontrar contradicciones no tienen discernimiento espiritual. Con visión distorsionada encontrarán muchos motivos para dudar y no creer en cosas que son realmente claras y sencillas. Lo explica muy claro, ¿verdad? Un buen consejo para nosotros. Y ahora termino con estas preguntas. ¿Por qué las actitudes
para con la Biblia son fundamentalmente para una comprensión adecuada de las Escrituras? ¿Qué otras actitudes hacia la Biblia crees que son cruciales para ayudarte a entenderla mejor? En otras palabras, resumo, ¿cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué no debería sorprendernos encontrar cosas en la Biblia que son difíciles de explicar y entender? Al fin y al cabo, ¿cuántas cosas hay en el mundo natural que son a veces difíciles de entender? Hasta el día de hoy, por ejemplo, el agua. Agua, sí, está llena de misterios. Como adventistas, ¿cómo podemos responder a la pregunta de Lucas 23:43, donde según la mayoría de los traductores dicen, Jesús le está diciendo al ladrón que ese día estaría con él en el cielo? ¿Será eso lo que dice? ¿Has investigado exactamente lo que dice y por qué? ¿Y cómo se le ha agregado un qué allí que no estaba en el original? Porque así creían cuando tradujeron la Biblia en la época oscura y le dio un significado totalmente diferente. Pero si aceptamos eso, pone en contradicción el resto de los 1600 versículos que hablan acerca de que nada ocurre después de morir y que la recompensa es el tiempo final, después del juicio, cuando Jesús venga. ¿Cuáles son las maneras de responder con honestidad? ¿Cómo puedes, por ejemplo, textos como Juan 20, Eclesiastés, 1 Corintios 15, ayudarnos a entender el tema en cuestión? Dios nos ayude a seguir investigando, cavando en la gran mina de la verdad que es la palabra de Dios. Dios nos ayude a ser fieles a este mensaje y a ser sinceros y a orar para estudiar la Biblia, porque este libro te lleva a una vida de oración y una vida de oración te lleva de regreso al mensaje de este libro, pero hace algo más, te lleva un mensaje de servicio, de compartir con otros lo que has encontrado en este precioso libro que viene del corazón de Dios a tu corazón. Bien, vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos ayude a comprender y que nos dé luz en aquellos versículos que necesitamos comprender que tal vez son un tanto oscuros. Padre Celestial, gracias porque tú no nos has dejado en tinieblas, nos das la luz. Tu palabra es luz. Queremos andar en esa luz. Muéstranos, ayúdanos cómo no solamente interpretarla, sino conocer y que la Biblia se interprete a sí misma para conocer aquellas verdades que están escondidas. Danos la luz. Queremos andar en esa luz en el nombre de Jesús. Amén. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos y será hasta el próximo programa de la serie Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal. Transfórmate tú mismo en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar.